porque has puesto a nuestro alcance la revelación de tu voluntad a través de las Sagradas Escrituras. Tú nos comprendes, tú nos conoces y tienes presentes nuestras limitaciones para poderla entender, para poderla discernir. Y conoces cuán dificultad se nos presenta poner por obra lo que oímos. Solo con la ayuda del Espíritu Santo hemos podido, Señor, confiar en tu palabra y vivirla. Ayúdanos a confiar en lo que hemos de escuchar. Háblanos y danos en nuestra voluntad el guardar tu palabra y vivirla. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ocupen su lugar. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al Señor que nos permite estar entre ustedes este día y más gozo hay en nuestro corazón por ver al pastor Jacinto después de algunos días que no lo habíamos visto. Reciban un saludo de la Iglesia San Pablo, donde actualmente estoy sirviendo como pastor. Pues hemos leído un texto, desconozco si estoy dándole continuidad al libro del profeta Zacarías, parece que no. Entonces, ¿qué escucharon el domingo pasado, hermanos, de predicación? Ageo. Muy bien. Bueno, pues Ageo y Zacarías son dos profetas que Dios levantó para un momento difícil en su pueblo, en el periodo posterior al cautiverio en Babilonia. Y es importante que nosotros tengamos el contexto del mismo texto que hemos ya leído. ¿Cuál es el contexto? Rápidamente hay que recordar lo que dice el versículo, los primeros 4 versículos del capítulo 1 de Zacarías. Voy a pedir que vayan a esos versículos. Zacarías 1, del 1 al 4, dice así la palabra del Señor. En el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Lean ustedes lo que dice ahí. Se enojó. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. Hay una escena que nos permite ver el corazón de Dios, ver el ánimo de Dios, ver el corazón de Dios, a Dios mismo lastimado por su pueblo. Y en estos primeros versículos, a través del profeta Zacarías, Dios les está llamando la atención a su pueblo. Es interesante este mensaje de Dios al pueblo cuando Dios utiliza el verbo volver a mí. Volver a mí. A través del profeta les dice, vuélvanse a mí, yo me voy a volver a ustedes. Y lo dice en un momento en que el pueblo ya regresó.
estaba cautivo y ha regresado a Babilonia, ha regresado a Jerusalén. Y aún estando en Jerusalén, por lo que yo veo en el texto, puedo entender que el pueblo ha vuelto a su ciudad. Sus ojos y su corazón están en la ciudad de Jerusalén, en lo que hay que hacer por Jerusalén. No así en Dios. No así en Dios. Hablará Dios acerca del celo que siente por su pueblo. Y creo que de aquí podemos ir tomando algunas cosas que nos ayuden a iluminar el texto que hemos leído. Entonces hay una tensión entre Dios y su pueblo. Ya el pueblo está de regreso, pero hay tensión aún. Y lo que nos deja ver el texto es el anhelo que tiene Dios de que el pueblo pueda estar en una relación de comunión fiel y verdadera con Él. Por otro lado, estamos en un tiempo distinto al periodo en el que el pueblo regresó de Babilonia. Han pasado los tiempos, han pasado algunos reyes. Y la misión del pueblo, la misión que el rey que los dejó salir de Babilonia, ¿se acuerdan cómo se llamaba ese rey? No, el que se los llevó fue Nabucodonosor, pero el que les dio libertad, ¿quién? Ciro, el rey Ciro. Ya había pasado, ya estaba, vamos a ir encontrando una sucesión de reyes, ya ha avanzado el tiempo. Ciro dijo, regresen a su tierra, les voy a dar todas las facilidades, les voy a dar recursos para que reconstruyan la ciudad y para que reconstruyan el templo y le puedan ustedes volver a rendir culto a su Dios. Ese era el fin del regreso. Y regresaron y había pasado el tiempo y la obra no avanzaba. La obra de la reedificación o de la reconstrucción se estancó, no avanzaba. Ya estamos aquí en el primer capítulo, en el periodo de otro rey. Dice, en el 8º mes del año segundo de Darío, ya es otro rey. Y aquí lo importante es entender entonces que la obra, la misión que Dios tiene para su pueblo no está avanzando, está detenida. Está detenida ahí. Está detenida la obra y hay algunas cosas que podemos considerar. Entonces, en primer lugar hay que considerar, amados hermanos, que la reconstrucción de Jerusalén, la reconstrucción del templo, es un plan que Dios tiene, es una meta de Dios, es un proyecto de Dios. Es Dios el que lo va a ejecutar, es Dios el que ha establecido esa meta para su pueblo. Vamos a Jeremías 30, 18, vamos a ver ahí en Jeremías. Jeremías 30, 18. Traigo muy pegadas las hojas mi Biblia. Jeremías 30, 18 dice así, así ha dicho Jehová, que ha dicho Jehová, he aquí, yo hago volver a los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. Este es el propósito de Dios, este es el plan de Dios.
Y lo que vamos encontrando en el texto entonces es que hay un plan de Dios, hay un proyecto de Dios, hay algo que Dios va a hacer. Y lo que Dios dice que va a hacer, eso se hará. Y Dios ha querido que participe su pueblo en la reconstrucción y en todo esto que Él ha proyectado desde hace tiempo. Pero entonces hay cuestiones que se han presentado para que se lleve a cabo la voluntad de Dios o para que se ejecute el proyecto que Dios tiene. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas por las que no ha avanzado el proyecto de Dios? Podemos encontrar que hay dos personajes ahí en la historia de este periodo. Uno es Josué el sacerdote y el otro es este hombre del que habla aquí el texto de Zacarías, que han estado trabajando, han estado animados, perseverando en lo que hay que hacer, pero que no se les han dado las cosas como ellos esperan o como Dios está esperando verlo. No avanza la obra seguramente porque están ellos participando en un proyecto de Dios, que esto es importante para nosotros, esto es muy importante para nosotros. Yo creo que como hijos de Dios tenemos que ubicarnos en algún proyecto de Dios. Yo quisiera que en este momento reflexionáramos de la importancia, hermanos, de estar participando en algún proyecto de Dios, en algo que Dios ha establecido que se tiene que hacer y que nos ha invitado a participar. Pero sería importante considerar esto. Pero aquí al parecer el proyecto se está llevando a cabo en una estrategia humana. Es decir, tanto el sacerdote Josué como Zorobabel sí están participando en las cosas de Dios, en el proyecto de Dios, pero están de alguna manera haciéndolo en sus propias fuerzas, Y ustedes saben que Dios establece cosas que si Él dice que se han de hacer, se van a llevar a cabo. Pero son cosas que nosotros en nuestros recursos humanos no podríamos hacer sin Él. De hecho, el Señor Jesucristo, cuando está hablando con sus discípulos y los ha de enviar a la predicación del Evangelio, cuando los llama a ser comunidad, la comunidad como iglesia, y establece algunos principios para que ellos vivan como iglesia, el Señor los invita a que permanezcan en Él. Porque sabe que todo lo que Él está estableciendo para su futuro, sabe el Señor Jesucristo que lo que está demandando de los discípulos no lo podrán hacer ellos con sus propias fuerzas o con sus propias habilidades. Y los invita a que permanezcan en Él. Y le dice, permanezcan en mí y yo voy a permanecer en ustedes. Y les dice, porque si ustedes se separan de mí, ¿qué les dice? Nada podrán hacer. Y este es un hecho, hermanos amados, este es un hecho. En el caso de la reconstrucción, entonces, en el capítulo 3, si tienen oportunidad de leer el capítulo 3, van a encontrar ahí un mensaje, una experiencia del sacerdote Josué. Y en esa experiencia va a ser acusado por el mismo Satanás. El sacerdote va a ser acusado de su testimonio, de su conducta. Y va a necesitar Josué de la intervención de Dios para librar ese momento. Entonces, aquí las cosas no están avanzando. Hay un proyecto de Dios, hay algo que Dios quiere que se lleve a cabo. Dios ha levantado a dos hombres, digamos, débiles,
digamos imperfectos, digamos incapaces como nosotros, para una tarea grande, para algo grande, hermanos. Algo parecido como el llamado que Dios le hace a Josué. A Josué. Acuérdense ustedes que a Josué le dice, Dios le dice, ahora, Josué, levántate, porque ahora te va a tocar a ti llevar al pueblo. Y a ti te toca llevar al pueblo a la tierra prometida. El pueblo de Israel no era un pueblo pequeño, era un pueblo grande. Pero aparte de que no era pequeño, era un pueblo conflictivo, era un pueblo difícil de ser guiado. Un pueblo que no con facilidad se dejaba guiar. Un pueblo con altibajos en su fe. Cuando veían el poder de Dios, creían en Dios. Pero cuando tenían necesidades, empezaban a dudar de Dios. Y vivían en una fe muy inestable. Y a ese grupo, a ese pueblo, Josué, por mandato de Dios, tenía que llevarlo hasta la tierra prometida. Y ustedes conocen todo lo que pasó, todo lo que vivió Moisés antes de Josué y todo lo que va a vivir Josué también. ¿Era fácil eso? No era fácil. ¿Y a quién levantó? ¿A quién levantó Dios? ¿A quién le plació elegir? Pues a un hombre. Pero Dios, cuando llama a alguien para un propósito suyo, nunca nos va a pedir algo, nos va a ver cómo le haces. Como a veces le hacen algunos padres, ¿no? Ya cuando los hijos están grandes, ya les dicen, pues yo ya te ayudé, ahora a ver cómo le haces. No, generalmente Dios sabe, Dios está consciente a quién llama, a quién le hace encomiendas. Está consciente de que somos incapaces, somos débiles, pero así nos llama. Ahora, el problema en cuanto al cumplimiento de los planes o de los propósitos de Dios, usando de nuestras vidas, no está en Dios, está en nosotros. En este caso, Josué y Zorobabel, alguna de las razones, pues es que ellos empiezan a hacer sus cosas humanamente. Aparece el ser humano natural que dice, no, yo puedo, y hagámosle así, vayamos por acá. Y entonces, estando participando por la gracia de Dios en sus planes y en sus proyectos, no podemos nosotros arriesgarnos a hacer las cosas en nuestro propio parecer. Aún para la vida cristiana, hermanos, aún para la vida cristiana. Dice el texto, no seas sabio en tu propia opinión. Encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Entonces, no hay avance en la reconstrucción. Esta lectura de Jeremías 30:18 es esto que Dios ha establecido. Está en un tiempo difícil y Dios tiene que actuar, porque la estrategia está siendo muy humana y humanamente está siendo insuficiente. Humanamente no hay la capacidad ni la habilidad para salir adelante. Y es muy seguro que las fuerzas de Zorobabel se hayan agotado, hermanos. No fue muy fácil. ¿Saben ustedes que empezaron la reconstrucción? Empezaron la reconstrucción con la autorización de Ciro. Y luego llegó otro rey, el rey Artajerjes. Y entonces, al empezar la reconstrucción, los samaritanos y otros pueblos que se quedaron ahí en Jerusalén se constituyeron enemigos y estaban impidiendo que el proyecto de Dios se ejecutara. Y fueron ante el rey a acusar a los que están en la reconstrucción. Fueron y los acusaron. Fueron a quejarse y dijeron, no, oye rey, mira ya los judíos que están acá, que regresaron a Jerusalén, ten cuidado porque están reconstruyendo el templo y están reconstruyendo la ciudad
Y si tú consultas en la historia, le dicen al rey, si tú consultas en la historia, te vas a encontrar que estos judíos de repente se rebelan y ya no quieren someterse a los reyes. Y entonces vienen y les suspenden la obra, les paran la obra. Imagínense que pues es como cuando nosotros queremos hacer algo en la iglesia, ¿no? Hacemos un proyecto en la iglesia y estamos bien animados y como que todo va saliendo bien, empiezan las cosas bien y de repente algo surge. ¿Qué sentimos, hermanos? ¿Qué sentimos? O en un proyecto personal, simplemente en un proyecto personal. Traemos un proyecto, queremos hacer algo y de repente empieza todo muy bien, va todo muy bien, pero algo pasa y uno vive la frustración de no ver el progreso. Es el momento para preguntarnos, ¿qué participación está teniendo Dios aquí? Pues yo creo que habríamos que regresar un poco y decir, para empezar, esto que quiero hacer, ¿lo he puesto en las manos de Dios? Porque a veces queremos respuestas rápidas, pero no cuidamos el proceso de nuestro actuar para con Dios. Entonces, las fuerzas seguramente de este hombre se han desgastado. Yo encuentro aquí en estos versículos del 1 al 16 como que hay todavía algo que tiene que resolverse para con Dios. Este llamado de Dios a que el pueblo se convierta bien, que deje sus malos caminos, creo que también está estorbando el avance de las cosas de Dios. Los adversarios, desde luego, hay adversarios. Y en el texto, hermanos amados, está muy clara la participación de Satanás, impidiendo el progreso de las cosas de Dios. Es un enemigo que no siempre es visible. Se manifiesta de distintas formas para estorbar los planes de Dios y los propósitos de Dios. Ustedes conocen la historia de Jesús. Jesús tiene un propósito, viene a salvar a los pecadores y desde el nacimiento del Señor Jesucristo, el adversario está allí atento a ver cómo estorba, a ver cómo evita el desarrollo, el fluir de los planes de Dios. Hay enemigos, aquí se han levantado enemigos que les han parado la obra, son personas que se han plantado y los han calumniado, los han amenazado y han estorbado la obra del Señor. Entonces, estas cosas están ahí presentes. Pero lo que a mí me ha llamado la atención, amados hermanos, es que lo más seguro es que lo que estaba haciendo falta es más claridad respecto a cuál era la visión, realmente la visión de Dios. ¿Cuál era? ¿Qué es lo que Dios quería? ¿Solamente que el templo se reconstruyera? ¿Solamente que la ciudad se reconstruyera? Porque al parecer en eso está centrada la actividad del pueblo de Israel. Y tanto Josué como sacerdote como Zorobabel, en el cargo que tiene, como que están más enfocados en esta parte. Y no siempre lo que nosotros pensamos hacer, aún dentro de los planes de Dios, es lo que Dios quiere hacer. Y aquí lo que encontramos, por la visión que Dios le da a Zacarías, pues es que hay algo más allá de la vista de ellos que Dios quiere establecer ahí. Y esto es importante, porque nuestra naturaleza muchas veces nos limita a conocer debidamente cuáles son los planes de Dios, cuáles son los propósitos de Dios. Generalmente, hermanos amados, nuestra vista está más en las cosas de esta tierra. Nuestra vista se centra más en lo material. Pero la visión de Dios es mucho más amplia en cualquier situación que nosotros vivimos. Nosotros no alcanzamos a discernir cuáles son los verdaderos propósitos de Dios. No entendemos a veces las cosas.
Y cantábamos hace un momento ese canto que dice, no sé por qué, porque pues sí, la verdad es que no sabemos por qué. No sabemos por qué a veces se nos acaba el trabajo. Vamos a dar un ejemplo. No sabemos por qué. Pero Dios tiene una visión más allá. Nosotros nos preocupamos por el trabajo y muchas veces decimos, híjole, ¿y ahora de qué voy a comer? Pero muchas veces, o en algunos momentos, el actuar de Dios, la manifestación de Dios, tiene que ver con cosas de Él. Cuando leemos la carta a los Colosenses y vemos ahí una exhortación del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, un llamado a que ya no pongan su mirada en las cosas terrenales, dice él. Ya no pongan su mirada en las cosas terrenales, pongan la mirada en las cosas celestiales, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces el texto nos permite, amados hermanos, identificar pues la grandeza de los planes de Dios por encima de nuestro entendimiento. Ellos están afanados, el caso del sacerdote, en restaurar el culto a Dios, los sacrificios. Ya lo han hecho. Fue lo primero que hicieron. Restablecieron el sacrificio para el perdón de los pecados. Pero ellos están centrados nada más en eso. Y por otro lado están al pendiente de la reconstrucción del templo y de la ciudad. Pero en la visión que encontramos en el texto, vemos que la expectativa de Dios va más allá de lo que ellos están haciendo. Y aquí, bueno, pues habríamos que tomar del texto, pues esto que nos revela Zacarías en este momento tan caótico, en el que los hombres están ahí queriendo hacer según sus fuerzas y según su habilidad las cosas de Dios, pero no están teniendo en cuenta a Dios. Y la cuestión es que Dios espera algo más grande que eso. Es importante la restauración del culto a Dios, es importante y es necesaria para el pueblo. Ellos tenían hambre, ellos tenían sed de vivir una experiencia nuevamente con Dios, es importante. Es importante que reconstruyeran otra vez el templo como lo espera el Señor, es importante. Pero ¿cuál es el fin de ello? ¿Cuál es el fin de ello? Entonces como que no han entendido, hermanos, cuál es la misión. ¿Cuál es la misión de ellos como pueblo de Dios? Y eso es lo importante. Y eso es lo que nosotros debemos reconsiderar en esta hora. Debemos entender que como pueblo de Dios hemos sido llamados a ser parte de las filas del pueblo de Dios. Dios nos ha hecho sus hijos. Pero ¿cuál es el propósito supremo de Dios al habernos llamado de las tinieblas a su luz admirable? ¿Para qué lo hizo? ¿Qué espera Él de nosotros? ¿Cuál es el propósito de Dios al habernos adoptado como sus hijos? ¿Cuál es el propósito de Dios al habernos salvado? Y si vamos un poquito más abajo, yo creo que tendríamos que preguntar, yo me tendría que preguntar, bueno, Señor, ¿y cuál es tu propósito al haberme hecho un llamamiento tan especial de ser pastor? ¿Estoy siendo pastor como pastor? ¿Estoy siendo pastor pues como yo quiero? ¿A mi manera? Ayer platicábamos con unos hermanos que andan buscando pastor. Yo estuve trabajando con la iglesia, esa iglesia en San Pablo, Totepec. Estuve 7 años con esa iglesia. Y yo no sé qué pasa con las iglesias, hermanos. Cuando los pastores estamos en las iglesias, a veces ya se cansa la iglesia de nosotros. Pero ya cuando nos vamos, ya nos extrañan. Entonces yo estuve 7 años, ya cuando ya yo me fui, yo tuve un pastorado en Monterrey, y hasta Monterrey me buscaron. Hermano, no regreses, hermano, regreses. Ahorita no van a tener pastor. Y me buscaron, me vieron, véngase para acá, esto y lo otro. Ayúdenos a tener pronto un pastor. Ya hemos tenido 2 pláticas con
los hermanos. Y ya ayer me dijeron, no, ya véngase usted para acá lo vamos a tratar mejor. Pero en la plática, me empezaron a platicar del pastor. Dice, no, pues es que el pastor dice que mientras él esté ahí, así van a ser las cosas. Fíjense ustedes nada más, y yo lo hablo también, yo lo hablo de mi parte como pastor, porque tengo la responsabilidad de Dios de que si estoy participando en algún proyecto de Él, pues lo más natural es que sea Él el que establezca qué es lo que yo voy a hacer, y que yo tengo que conocer cabalmente cuál es la expectativa que tiene Él de mí, porque Él me conoce. Pero pregúntese usted como padre o como madre, ¿qué es algo que hemos perdido hoy? O sea, hoy los adolescentes ya les mandan a los padres. Hoy los niños ya no obedecen a los padres. Yo no sé, hermanos, ¿cuántos de ustedes, ustedes como yo aprendimos a la primera, hermanos? A la primera. Métete a bañar. Pues es que me tenía que meter a bañar. Cuando no me metí a bañar, hermanos, le estaba platicando a mi esposa en la semana. No, hermanos, qué esperanzas de que mi mamá fuera a rogar. Ay, mi amor, vente a bañar. Corre, mi cielo, ándale, chulo, ándale, y te compro esto, y te llevo allá. No, me agarraba mi mamá de las orejas, y así con ropa, de la pileta del lavadero, a bañar y a bañar. Y con agua fría, ¿cuál caliente, hermanos? ¿Cuál agua caliente? Ahora eso es violencia. Ahora eso es violencia. Y nosotros hemos asumido una paternidad y una maternidad de acuerdo a la inteligencia, de acuerdo a la visión, no de Dios. Por eso yo digo, tenemos que replantearnos. Ahora las esposas, los esposos. Tenemos que, porque jugamos distintos roles, hermanos. Yo no solamente soy pastor. Ustedes saben que por el color de mi pelo, ¿ya soy qué? Sí. Bueno, abuelito me hace sentir más tierno. Pero ya tengo nietos. Ahora, yo puedo vivir mi rol de abuelo con mis nietos en mis fuerzas, en mi habilidad, en cómo yo veo las cosas. Pero ¿en qué momento he considerado que ser abuelo es una bendición? Porque es una bendición, hermanos. Por cierto, los que no hoy los matrimonios ya no quieren tener hijos, por ejemplo. ¿Y cuál es la expectativa de Dios respecto al matrimonio, hermanos? ¿Cuál es la expectativa de Dios? Bueno, algunos ni siquiera se quieren casar. Pero la expectativa de Dios es que cuando un hombre se casa con una mujer, ¿es para qué, hermano? ¿Para tener gatos o para tener hijos? ¿Para tener mascotas o para tener hijos? Estaba yo, hermanos, fui a comprar a una ferretera una pieza que necesitaba. Y ya llegué, me abrieron la puerta, me atendieron y estaba el señor explicándome y de repente sentí que alguien me estaba así como que oliendo los pies y me estaba jugando con mi calzado. Yo pensé que era un perrito. No, ya de repente ya sentí más fuerza, sentí más fuerza en los pies. ¿Qué creen ustedes que era? Un puerco de mascota. Pero no hay niños, no hay hijos. Dios le confió a Adán y a Eva el participar en la procreación.
Y como esposos tenemos que vernos en el espejo y decir, bueno, este es el matrimonio que Dios aprueba. Esta forma de pensar es la que Dios aprueba. O confiamos en Dios, pero decimos, y luego de qué lo voy de dónde voy a agarrar para mantener a mi hijo si está recara la vida. La vida todo el tiempo ha estado cara, hermanos. La vida todo el tiempo. Yo soy modelo 63. Y desde el 63, toda la gente siempre dice, ay, que está recaro el chocolate, ay, que ya subió el huevo, ay, que ya subió el pasaje. Y yo soy parte de una familia de 10 hermanos. Y mi esposa es parte de una familia de 12 hermanos. Y luego dicen, es que no tenían tele. No, pues es que la gente se dejaba llevar por la voluntad de Dios. Ahora tenemos ese problema en las iglesias, hermanos. ¿Cuántos niños hay en esta iglesia? Ahora, ya los hermanos quieren venir con su mascota al templo. En serio, quieren entrar con la mascota al templo. O están en el templo pensando, ay, no le di croquetas. Ay, no le di... Entonces, el sacerdote Josué está participando. Dios le ha dado la oportunidad de participar en un proyecto de Dios, que es un proyecto grande, es un proyecto hermoso. La reconstrucción, la restauración es algo maravilloso. Pero él debe entender que tiene que buscar a Dios, que tiene que depender de Dios para hacer lo que Dios lo ha llamado a hacer. Ahora, como cristianos, hermanos, como cristianos. O sea, ¿cuál es el propósito de Dios al habernos salvado, al habernos hecho sus hijos? ¿Para qué nos hizo sus hijos? Cuando Dios llama a Abraham, hermanos, fíjense lo que le dice. Sal, ¿se acuerdan de ese llamamiento, no, que le hace a Abraham, a Génesis 12? Sal de tu tierra y de tu parentela. Y le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El problema en este momento de la reconstrucción del templo, de la reconstrucción de Jerusalén, es que ellos quieren otra vez encerrarse en el culto a Dios, en los sacrificios, en la liturgia, en la adoración, y otra vez en reconstruir la nación. ¿Pero con qué propósito? ¿Con qué propósito? Y ahí viene entonces la visión. ¿Se acuerdan ya lo que leímos, verdad? ¿Cuál es la visión que Dios le da a Zacarías? En el capítulo 4, ya lo leímos. ¿Cuál es la visión? ¿Qué es lo que ve? ¿Un qué? ¿Un qué? Un candelabro. Un candelabro. Yo estoy de acuerdo con los estudiosos que ven este candelabro como el templo y como el pueblo de Dios. Como el templo y como el pueblo de Dios. Por eso, mi conclusión es que tanto Zorobabel como Josué no están alcanzando a ver cuál es el verdadero proyecto de Dios. Si el candelabro significa, hermanos amados, si el candelabro significa el templo, y si el candelabro significa también el pueblo de Dios, entonces los elementos que hay en la visión nos ayudan mucho a tener mayor claridad en qué es lo que Dios quiere. ¿En dónde quiere Dios que termine la participación de ellos dos? ¿Qué es lo que Dios espera ver al finalizar el trabajo de ellos? Y entonces el candelabro, ¿de qué es? ¿De qué es? De oro. ¿Y el oro qué significa? ¿Qué significado tiene el oro? ¿Es un material qué?
Es un material puro, la pureza, la pureza. Esto quiere decir que el pueblo de Dios tiene que entender que el anhelo de Dios es ver a su pueblo en pureza, en pureza. Y eso es algo que Dios está esperando ver en cada uno de nosotros. Por eso Dios establece el proceso de la santificación y vamos poco a poco entrando a ese grado al que Dios nos ha de llevar. Hasta, dice la Biblia, que hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Entonces, el pueblo, Dios le está reclamando al pueblo, hermanos. Regresemos otra vez al versículo 4, lo voy a leer yo, dice: no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora ¿de qué? De vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. ¿Y qué hicieron ellos? En versículo 4, Zacarías 1:4. Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. ¿Y qué dice? Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. A veces este llamado de Dios a la vida pura, a cuidar la pureza, la santidad de su pueblo, a veces es algo que ya hemos oído mucho y que le ponemos poca atención. Pero no nos llamó, no nos sacó Dios de las tinieblas, amados hermanos, para seguir andando en tinieblas. Nos sacó de las tinieblas y nos trasladó a la luz admirable. Entonces, este anhelo de Dios de que el pueblo se mantenga más en pureza. Hay que cuidar el testimonio, hermanos. Hay que cuidar nuestro testimonio como iglesia, como pueblo de Dios. Platicando con estos hermanos que les digo esta semana, me preguntaban a mí, porque yo estuve con ellos como en el año 2000, como en el 2002 o 2001. Entonces, cuando yo viví en ese pueblo, hermanos, me tocó ver la decadencia. Me ha tocado ver, hermanos amados, lo que el Señor Jesucristo dijo. Él dijo que la maldad se iba a multiplicar. Y ustedes y yo hemos visto que la maldad se ha multiplicado. Y aún en los hijos de Dios se ha multiplicado la maldad. Ahora cuesta un poquito de trabajo establecer una diferencia. Hablo en términos generales, porque si hay excepciones, siempre ha habido excepciones, siempre ha habido gente que se ha dejado santificar por Dios, como como Josué y como Zorobabel, que en la parte final del capítulo 4, Dios va a hacer un reconocimiento de ellos, porque siempre ha habido gente a la que Dios nos habla, a la que Dios nos advierte: salte de esto, deja tus malos caminos, deja de hacer esto, deja de pensar así. Y el Espíritu Santo nos ayuda y nos vamos alejando. Pero en términos generales, no, hermanos, en términos generales, no. Y debemos cuidar como hijos de Dios nuestro testimonio, nuestra conducta. Entonces está la pureza. ¿Cuántos, el candelabro, cuántas lámparas tiene? 7. ¿Qué significa el número 7? Perfección. Perfección. Entonces imagínense, el corazón de Josué como sacerdote estaba en el culto, pero pues dice Dios en algún momento, este pueblo, así lo dice Dios, este pueblo de labios, pero su corazón
Perfección espera Dios. Dios espera ver en su pueblo perfección. O sea, un pueblo justo, un pueblo santo. ¿Qué más hay en la visión, hermanos? Están las 7 lámparas y luego dice que hay un ¿qué? Ahí está en los primeros capítulos. Un depósito encima. Y en ese depósito pues está el aceite que se usaba para mantener, para que las lámparas estuvieran dando luz hacia el frente, Esa es la visión que Dios le trae. ¿Y saben qué le dice a Zacarías? Dile a Zorobabel esto. Y entonces ahí es donde aparece por un lado, en la visión podemos entender cuál es la expectativa de Dios para su pueblo, y no solo para su pueblo, sino también para nosotros. Pero también encontramos el recurso que Dios nos da, el recurso que Dios le da a su pueblo. ¿Y cuál es el recurso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ahora, ¿nosotros qué tanto sabemos del Espíritu Santo? Como presbiterianos, hermanos, ¿recuerdan ustedes el credo? Sí conocen el credo, ¿verdad? El credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Ahí nos ampliamos un poquito. Y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen. Nos extendemos un poco más. Y cuando llegamos al Espíritu Santo, ¿qué decimos? Creo en el Espíritu Santo, punto. Entonces, nos hace falta informarnos en la Escritura de cuál es la obra del Espíritu Santo, cuál es su participación en los planes y proyectos de Dios. Voy al libro de los Hechos, empiezo a leer cómo se fue formando la iglesia, cómo Dios fue haciendo crecer su iglesia, cómo Dios fue convenciendo a la gente de que creyeran en Cristo como su único medio de salvación. Y a cada momento veo la participación del Espíritu Santo. Ahora yo pregunto, en nuestras iglesias, ¿qué participación tiene el Espíritu Santo? Por los años 80, hermanos, yo me congregaba en algunas iglesias donde era censurado hablar un poco más del Espíritu Santo, porque decían, no, este hermano habla del Espíritu, es carismático. Yo voy a la Biblia y veo la participación del Espíritu Santo. Ahora, hermanos amados, sin el Espíritu Santo es imposible que usted y yo hayamos sido salvos. El que nos convenció de nuestro pecado fue el Espíritu Santo. El que nos dio la fe para creer en Jesucristo como nuestro Salvador fue el Espíritu Santo. No fue el predicador, no fue la oratoria del predicador, fue el mensaje del Evangelio y la obra del Espíritu Santo la que nos ayudaron a creer en Cristo. Y el Espíritu Santo ha sido derramado por Dios en nuestros corazones y está en nosotros. Pero ¿saben qué hacemos nosotros con el Espíritu Santo? Lo hacemos a un lado. Por eso el apóstol Pablo tiene que hablar a la iglesia y decirles, no contristéis al Espíritu Santo. Zorobabel entonces está empeñado en reconstruir y dice, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, lo voy a hacer de esta manera. Y él piensa cómo, pero no está dejando participar al Espíritu Santo. A veces el Señor nos llama, hermanos, a cambiar de actitud,
a corregir nuestras emociones, a mejorar nuestras conductas. Y nosotros, en una buena intención, decimos, lo voy a hacer. Al ratito nos damos cuenta, hermanos, que no pudimos, que no fue posible. ¿Por qué? Porque lo quisimos hacer en nuestras fuerzas. No dejamos participar al Espíritu Santo. Y en la visión está el Espíritu Santo presente. Ahí está presente. Y en la visión aparecen dos, ¿qué árboles aparecen? ¿Dos qué? ¿Saben ustedes qué significan los dos olivos, hermanos? Pues que va a haber aceite suficiente. Que va a haber provisión. Y eso le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos cuando se fue. Me voy a ir, pero el Espíritu Santo estará con ustedes. Él los va a guiar. Por eso tiene que hablar Dios a Zorobabel y corregir la forma en la que está trabajando, la forma en la que está participando. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice en el capítulo 4, hermanos? Es que Zacarías primero quiere que se le explique la visión. Explícame, ángel, explícame qué significa esta visión. Y le dice el ángel, no, mira, primero, en el versículo 6, bueno, hay un diálogo ahí de Zacarías con el ángel, desde el versículo 2, ¿qué ves? Respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? O sea, él quería que le explicaran la visión, y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. ¿Y qué le dice en el 6? En el 6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová, ¿a quién? A Zorobabel. Esta es palabra de Jehová a Zorobabel. No te voy a explicar la visión en este momento. Para mí es más importante esta palabra que le tienes que decir a Zorobabel. ¿Y qué es la palabra que le da a Zorobabel? Es la palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios a Zorobabel. Le dice, no con ejército, Zorobabel. Entonces, ¿en dónde estaba centrada la fe de Zorobabel? En el ejército, en la gente. En la gente. Y ese error muchas veces cometemos en la iglesia, hermanos, porque siempre dependemos de gente. Y siempre esperamos la respuesta de la gente. Y la gente siempre nos va a fallar. La gente siempre nos va a fallar por sus limitaciones como las nuestras. No es con ejército. ¿Qué más le dice? Ni con fuerza. Aquí la fuerza se requiere a la fuerza humana, a su capacidad, a sus habilidades. Son necesarias, pero no son suficientes. No es con espada, no es con ejército, sino con ¿qué es? Sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, amados hermanos, sí hemos de cumplir la expectativa de Dios en lo que Él nos ha conferido, en lo que Él nos ha confiado, en la confianza que nos ha tenido para participar con Él en algo. Hemos de considerar la necesidad de dejar que el Espíritu Santo participe, de confiar en Él. Y le dice, si el Espíritu Santo está, no va a haber obstáculos. Miren lo que dice el 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. El monte significan los obstáculos, los impedimentos.
Y ahí están los enemigos. Y ahí está la misma naturaleza humana. Pero si el Espíritu Santo está, hermanos, si el Espíritu Santo está participando, entonces está garantizado que no habrá nada que detenga lo que Dios ha de hacer. ¿A dónde nos lleva el texto, hermanos? A confiar en la participación del Espíritu Santo, a entender, hermanos amados, que los problemas de la vida, los planes para Dios, es imposible sin la ayuda del Espíritu Santo. Y en la vida cristiana no podemos dejar a un lado la participación del Espíritu Santo. Por eso dice el apóstol Pablo que no satisfagamos no nos satisfagamos en los deseos de nuestra carne, sino que nos gocemos en el fruto del Espíritu Santo. Y está diciendo ahí que finalmente este hombre perseverante y fiel hará la obra. Termina el capítulo, hermanos, con un reconocimiento y algunos estudiosos hablan de que estos dos ungidos que menciona el capítulo 14, pues serían Zorobabel y sería el sacerdote Josué. Y esto nos muestra entonces que no solo se trata de participar en los planes de Dios, sino se requiere la unción del Espíritu Santo y el reconocimiento de la participación que Dios nos ha dado. Hoy tenemos muchos problemas, hermanos. Hoy tenemos muchos problemas. Hoy hacemos cosas y no prosperan. Nosotros tuvimos un desayuno evangelístico hace 8 días. Ayer hizo 8 días. Y estamos pensando que, pues, darle seguimiento al trabajo. Pero fíjense, estamos pensando nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Pues, son nuestros planes. Tratamos de agrupar a las personas que aceptaron al Señor ayer. ¿Y cuántas creen ustedes que llegaron? ¿Ninguna? Y yo concluyo, y mi conclusión es que no estamos haciendo las cosas con los principios que Dios ha establecido. Y a lo mejor lo que estamos haciendo, pues es lo que yo pienso, ¿no? Yo como pastor puedo decir, ahora vamos a hacer esto, y ahora esto. Y el encargado de la actividad puede decir, no, vamos a hacerle así. Pero háganme el favor, a veces decimos, vamos vestidos de color, todos de color azul. ¿Qué tiene que ver el vestido? O sea, ¿hasta dónde hemos llegado? Todos de color de rosa. Los hombres de blanco. En el culto ya no me meto más en eso, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es, pues, ¿cómo vamos a ver fruto, hermanos? ¿Cómo vamos a ver fruto? Pues las cosas se estancan, porque, yo no puedo ver lo que Dios ve. Yo no puedo ver el corazón de estas mujeres, qué es lo que realmente necesitan, pero Dios sí lo puede ver. Yo no puedo entrar a sus casas, pero el Espíritu Santo puede entrar. Nosotros como Iglesia de San Pablo estamos viviendo el desalojo, fuimos desalojados de nuestro templo. ¿Y saben una cosa, hermanos? Tuvimos un juicio con un abogado de 7 años, una licenciada de 7 años. Y todos estábamos esperando. ¿En el Espíritu Santo? No. ¿En Cristo? No. Aparentemente estamos orando, pero eso de que estamos orando, hermanos, y de que subimos a los grupos, hay que orar por Dios, todos ponen amén, pero ¿cuántos verdaderamente oran? Si hacemos una encuesta real, ¿cuánto tiempo oraste, hermano? Por este motivo, ¿cuánto tiempo oraste? ¿A quién le oraste? O sea, por eso las cosas no vemos el poder, la gloria de Dios. Si Dios dijo que lo va a hacer,
Él lo va a hacer, hermanos amados, Él lo va a hacer. Pero hay que integrarnos al proceso de Él. Entonces se estancan, no avanzan. Pusimos una piedra entonces para el evangelismo, hicimos todo acá, hasta desayuno. Luego hasta estamos preocupados, ¿qué les vamos a dar de desayunar? Yo voy al libro de los Hechos y ¿a quién le daban de desayunar, hermanos? Pues si el apóstol Pablo andaba predicando allá en las plazas de donde se concentraban los filósofos, allá andaba el apóstol Pablo predicando el evangelio. Ahora yo digo, vengan acá al templo a que les prediquemos el evangelio. Y todo queremos hacerlo en el templo, todo queremos hacerlo en el templo. Y seguramente el sacerdote José estaba en esa mentalidad, no, otra vez los sacrificios, y las alabanzas, y el salterio, y el júbilo, y las trompetas. Y entonces, el candelabro, pues tienen que alumbrar hacia el frente, tienen que ser luz. Y eso le dijo Jesucristo a sus discípulos, ¿no? Vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Entonces nos estancamos. Yo tengo que rectificar y no sé, hermanos, no sé qué hay que hacer. No sé qué tenemos que hacer como iglesia presbiteriana al respecto. Yo les decía que como iglesia presbiteriana en este momento estamos en un punto de estancamiento hacia abajo. Esa es la estadística reciente, hermanos, de estancamiento hacia abajo. Cuando menos de Veracruz hacia la frontera con Estados Unidos. De ahí para allá podemos hablar, de allá al sur podemos hablar de otros estados que guarda la iglesia, pero nosotros estamos en esa parte. Lo más seguro, hermanos, es que nos estamos moviendo en nuestras fuerzas. Estamos pensando en gente. Y dice el Señor, no es con tus estrategias, no es con tus estrategias, no es con tu visión, no es con tus ideas, es con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. ¿Tienes un problema? ¿Estás en una situación? Deja que el Espíritu Santo la lleve, confía en el Espíritu Santo. Y yo creo que entonces veremos cosas distintas para nuestra vida, para nuestras familias y para la iglesia. Padre, te damos gracias, pues te damos gracias por esta palabra que en realidad nos habla, pues de que eres un Dios maravilloso que supera nuestras expectativas. Y lo que esperamos es que nos ayudes a ver, como ayudaste a Zacarías, a Zorobabel, a Josué, en aquel tiempo de dificultad, de frustración, de falta de fuerzas, de desesperación, de desaliento. Te rogamos que nos ayudes a entender, Padre amado, que mientras hagamos las cosas en nuestras fuerzas, no veremos los resultados que podemos ver, Señor, con la participación del Espíritu Santo. ¿Cuánto trabajo, Señor, nos ha costado dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestra mente, nuestra conducta, nuestra boca, nuestra comunión contigo? Nos ha costado mucho trabajo, Padre. Por eso este día que nos permites ver que no nos has llamado, Señor, para ensimismarnos a nosotros mismos, que no nos has llamado para encerrarnos, que nos has llamado para que en tu iglesia y por tu iglesia sean benditas las familias de la tierra, que nos has llamado a dar testimonio, Señor, ¿de quién eres tú? El único Dios verdadero que ama tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, que eres el Dios de amor, que en Jesucristo nos has querido dar vida y vida en abundancia. Bendícenos, Padre. Yo te ruego, Señor, que nos lleves, que nos acerques al mover del Espíritu Santo, y que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control de nuestra vida, de mi ministerio, de mi familia, de esta iglesia y de cada una de las iglesias establecidas en la tierra. Padre, ayúdanos a creer en el poder del Espíritu Santo, en la evangelización, en el discipulado, en las nuevas misiones, en las misiones transculturales, que cuando hayamos de ir, que sea tu Espíritu el que nos guíe, que a donde no tengamos que ir, que tu Espíritu Santo nos lo impida, Señor. Y genera en nuestra vida el fruto del Espíritu Santo, Señor, para que podamos ser bendición y de esa forma glorificar tu nombre. Perdónanos porque muchas veces lo hemos contristado, Señor. Pero hoy guardamos tu palabra y que tu Espíritu Santo nos ayude a permitirle, Señor, ser el lector de nuestra vida. Si algún corazón aquí está afligido, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que le consuele, el que le apacigue, el que le traiga paz. Si algunos no hemos podido resolver algo, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos levante en fe, el que produzca fe en nosotros para confiar en ti. Que haga tu obra el Espíritu Santo, Padre. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.